Buenas tardes, hermanos. Mi nombre es José Luis Valdés. Venimos desde Acolman, de la misión de Acolman. Y en esta tarde el tema que nos atañe presentar es acerca de las profecías mesiánicas. Y ustedes podrían pensar, bueno, ¿cómo impactan esas profecías cumplidas en Cristo en la vida de cada uno de nosotros? Porque muchas veces nosotros lo vemos como algo, pues un suceso, un evento, algo que ya sucedió, un recuerdo en la historia. Pero es algo más que eso, hermanos. Hay un impacto que en estos momentos sigue haciendo en nuestro corazón. Hay algo que sigue haciendo en nuestras vidas. Acompáñenme, por favor, al libro de Miqueas 5:2. Dice la palabra del Señor: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aquí en esta profecía del profeta Miqueas, 700 años aproximadamente antes de su nacimiento, se está dando el dato en qué lugar nacería el Mesías. En Belén. Belén quiere decir casa de pan. Casa de pan. Jesucristo, cuando nació y vivió en la tierra, él mismo se puso ese título. Él dijo: yo soy el pan de vida. Qué impresionante cuando yo leí esto, cuando lo logré entender. ¿Quién de nosotros ha nacido en un lugar que ese lugar signifique el título que usted tiene? ¿Quién de ustedes tiene el título y es referente al lugar donde usted nació? En Jesucristo se cumple esa profecía que el profeta Miqueas nos habla. Está al sur de Jerusalén, aunque es pequeña, pero no en honra. Era pequeña en tamaño, en territorio, pero en honra demasiado grande, porque de ahí nace nuestro Salvador. Y vemos ese cumplimiento de esta profecía en Juan 8:57. Juan 8:57. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? ¿Cómo es posible que ellos pensaban que Jesucristo tenía aproximadamente 30 años? Y él estaba hablando que él era antes de Abraham. Pues dice Miqueas 2:5 que sus salidas son desde la eternidad. Él estaba con el Padre dando testimonio, pues dice Juan capítulo 1 que por el Verbo todo fue hecho. Usted y yo estamos aquí hoy porque Él, en su voluntad perfecta, nos permitió estar aquí, escuchando de Él y conociendo qué impacto va a tener esta profecía en mi vida. Jesús es verdaderamente el pan, ese pan espiritual en mi vida, en su vida. Amén. O nada más lo decimos por decir. O verdaderamente usted, cuando se levanta, ese es su alimento que usted está comiendo. Amén. A Jesucristo. Amén. Usted se está alimentando. Por eso a veces andamos como andamos, hermanos, y no podemos soportar las cargas y las presiones porque no nos alimentamos. Físicamente sí, pero el área espiritual es necesario alimentarla. Así que hoy el Señor nos dice que Él es el pan de vida. Vamos a ver otra profecía de las muchas profecías que se cumplieron en Él y que en el Antiguo Testamento están, y algunas todavía no tienen cumplimiento.
pero las que ya tienen cumplimiento. Vamos a ver en Génesis 3:15. Génesis 3:15 nos dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y su cumplimiento de esta profecía está en Mateo 1:20. Dice: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque en ella es engendrado, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Lo que en ella era engendrado en María, del Espíritu Santo es. Todo linaje que encontramos nosotros aquí en la Biblia, la descendencia es por el varón. Siempre vamos a encontrar, nunca hay descendencia, linaje de parte de la mujer. No porque el varón tenga más relevancia, sino porque así está. El hombre es el portador de esa semilla, de ese esperma, que cuando fecunda el óvulo de la mujer, nace la vida. Como la tierra igual, ¿no? Cuando usted pone un grano en la tierra al percibir el agua y la humedad, ahí es donde crece la planta. Así, de esta forma, se estaba profetizando más o menos unos 1400 años antes de su nacimiento, que él era una descendencia de mujer. ¿Y cómo podía ser esto? Pues si la mujer por sí misma no puede dar vida, pues el Espíritu Santo, dice aquí, él estaba dando esa vida en el vientre de María. Y de esta forma se cumple esta profecía. Acompáñenme a otra. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué esto quiere decir? Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Está Dios con nosotros? ¿Está Dios contigo, hermano, hermana? ¿Está haciendo ese crecimiento en tu vida? ¿Está causando el impacto que debiera en tu vida? Porque muchas de las veces nos hemos quedado dormidos, nos hemos quedado como desnutridos, porque no hemos querido entender que toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para cada uno de nosotros. Útil para cada uno de nosotros. El cumplimiento de esta profecía está en Mateo capítulo 1, del 18 al 25, donde nos dice que el nacimiento de Jesús fue de esta forma. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Pero él no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Hijo primogénito quiere decir único hijo. Primogénito es único hijo. Primogénito. No es el primero. Y unigénito. Disculpen ustedes y unigénito, único. Primogénito, el primero. Unigénito, el único. ¿Verdad? Pues este es el hijo unigénito de Dios. El primogénito de María y unigénito de Dios Padre. ¿Ok? Vamos a otra profecía. Isaías 61. Dice así la palabra del Señor: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová
me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios, del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Y el cumplimiento de esta palabra se da en Lucas capítulo 4. Recordemos que cuando Jesucristo empieza su ministerio, Él entra a una sinagoga y estando ahí se le entregó el rollo del profeta Isaías, este que acabamos de leer. Recuerden que eran rollos, no eran como hoy día que tenemos libros, Biblias, eran rollos en piel de animales, y se le entrega, y él abriendo el rollo, dice Lucas capítulo 4, versículo 16, dice: vino a Nazaret, donde se había criado. Jesús se crió en Nazaret, nació en Belén, pero se crió en Nazaret, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a visitar a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decir: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Imaginen ustedes el impacto que llevaron los judíos en aquella época, pues vieron crecer a Jesús. Vieron crecer a Jesús. Desde pequeño era hijo de un carpintero, y pararse, bueno, se sentaban en aquel tiempo, lo hacían sentados en la sinagoga, y leer y decir: el Espíritu del Señor está sobre mí, y hoy se cumple esta escritura. Impactante. Él estaba dando testimonio que se cumplía la escritura en él. ¿Y qué hicieron? No le creyeron. Hoy en día hay muchas personas que no creen que Jesús sea el Mesías, pero todas las escrituras dan testimonio de que es así. Podríamos pasarnos leyendo y leyendo, y seguiríamos leyendo, y llegaríamos a la conclusión que Jesús es el Mesías, porque no hay otra forma de representar toda esta evidencia y de decir: no es verdad. No hay forma de tomar esta evidencia que está aquí en la Escritura y decir que no es verdad. El propósito de estas profecías son para dar veracidad. Dios da veracidad que Jesús es su Hijo, 100% Dios, 100% hombre, de las dos naturalezas. Él comparte las dos naturalezas. Él murió físicamente, pero cuando Él murió dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En ese momento el Padre lo guardó. El Padre estaba con Él. Así que dice Jesucristo que Él ha venido a dar libertad a los cautivos. ¿Alguno de ustedes se siente cautivo el día de hoy? No. ¿Alguno de ustedes tiene algún familiar, alguna persona que está cautiva en algo? Sí. Todos tenemos, ¿verdad? Jesucristo es de la forma que impacta nuestra vida. Jesucristo es quien vino a dar libertad a los cautivos, porque nosotros, los seres humanos, somos fáciles de cautivar. Somos fáciles, sencillos, a veces hasta con la doctrina. Mala doctrina, y ahí vamos con la comezón de oír. Somos atrapados y cautivados. Pero Cristo nos viene a dar libertad, y Él nos da testimonio que Él hace en nuestra vida.
Él vino a dar consuelo a los enlutados, dice la Escritura. A los enlutados. Qué difícil es romper ese vínculo con nuestros seres queridos, el apego que tenemos con ellos. Pero Jesucristo, Él dice, yo vine a darle tranquilidad, paz en tu corazón, para que puedas soportar. A veces tenemos enfermedad también, y la enfermedad nos agobia y nos aplasta y nos deshace. Pues Jesucristo está ahí para darnos a nosotros esa fuerza interna, esa necesidad diaria, ese pan, ese alimento que tú y que yo necesitamos. Amén, hermanos. Amén. Y cerramos con la última profecía, porque tenemos el tiempo encima. Salmo 22. Dice Salmo 22, 1: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El rey David expresaba estas palabras hace aproximadamente 1000 años antes de Cristo, antes de que Jesucristo naciera. Y él escribe en este salmo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Las mismas palabras que Jesucristo expresó el día de su muerte. ¿Cómo sabía? ¿Quién le dijo al rey David? Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar. Toda la Escritura es inspirada por Dios. El Espíritu Santo estaba inspirando al rey David a que escribiera esto. Y ahí mismo en el 22, en el verso 16: porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrillas de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Horadaron mis manos y mis pies. Estaba retratando el rey David el evento de la crucifixión, lo que iba a estar pasando en ese momento. Horadaron sus manos y sus pies. Verso 18: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mis ropas echaron suertes. El cumplimiento de esta profecía está en Juan 19, 23 y 24. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que acabamos de leer. Vemos cómo con anticipación sucesos, eventos que han transcurrido y se han cumplido al pie de la letra. No hay error, no hay margen de error en la Biblia, no tiene error. Y yo quisiera, hermanos, dejar en su corazón esta palabra, que cada uno hagamos conciencia y que veamos ese impacto que tiene en nuestra vida y en la vida de las personas que nos rodean. Que podamos ser esa luz para aquellas personas que viven en oscuridad, que no conocen a Jesucristo, que no le han conocido, porque el mundo no acepta a Jesucristo. ¿Saben por qué no lo acepta? Porque no le ven y no le conocen. Pero ¿cómo le conocerán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán ustedes o yo si no fuéramos enviados?
Tenemos que hacer conciencia que nosotros somos luz y no se enciende una luz para ponerla debajo de una mesa. Usted cuando entra a su casa, usted prende su luz de su cuarto. ¿Y con qué intención la prende? Con ver por dónde va usted a caminar. Que los niños no hayan dejado juguetes tirados. No creo yo que la prendamos para cerrar los ojos, para ver. Muchos de nosotros estábamos en oscuridad, pero gloria al Señor que nos trasladó de la oscuridad a su luz admirable, al reino de su amado Hijo. Y por eso estamos hoy aquí, glorificando, y podemos decirle a Jesucristo: gracias, gracias Salvador, gracias bendito Mesías, porque viniste al mundo a morir para que yo hoy pudiera tener el privilegio de estar aquí como ustedes, porque no somos dignos de estar aquí exponiendo esta palabra. De lo vil y de lo despreciable, dice, escogió Dios. De lo vil y lo despreciable. Que si nos pusieran a nosotros una canastilla de manzanas con algunas podridillas y unas buenas, ¿cuál escogeríamos? Yo escogería la mejor y la más grande. No creo que dijera yo, wow, esta podridita, no. Y Jesucristo, Él dice, a ver esta podridita, está bien podrida, José Luis. A ver, para quitarle lo podrido y para que vuelva a revivir. Gloria a Dios, hermanos. Doy gracias por este momento. Hasta luego. Oremos, hermano. Padre del cielo, muchas gracias te damos, Señor, por esta palabra que has puesto en nuestro hermano José Luis, para poder conocer que tú estás en esa palabra de Dios, Señor. Tú estás en toda la Biblia. Y no hay margen de error, Señor. No podemos equivocarnos porque tu palabra así lo dice. Porque todas las profecías que hablan sobre ti se han cumplido y las que no hablan sobre ti también. Y todavía hay profecías por cumplirse, Señor. Por eso te damos las gracias por permitirnos conocerte, por permitirnos acercarnos a ti, Señor. Y porque tú nos has llamado a cada uno de nosotros para estar contigo, Señor. Permite que los que no te conocen puedan acceder a ti, Señor, y conocer la verdad y conocer la luz para poder conocer esa verdad, Señor. Por Jesucristo te lo pedimos, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Maestro y nuestra guía. Amén. Amén. Hermanos, pues vamos a tener un pequeño receso de unos 5 o 6 minutos. Si alguien quiere salir a estirar las piernas con toda confianza, ir al baño, porque le vamos a seguir con mucho ánimo otro ratito. ¿Cómo se sienten? ¿Quién está contento? Eso, qué bueno. Bendito sea Dios que nos permite estar aquí reunidos. Y bueno, vamos a continuar con nuestro programa. Vamos a alabar otro ratito, otras canciones hermosas, algunos villancicos. Dios los bendiga, hermanos. Bienvenidos, ya nos hemos dado la bienvenida, pero una vez más, bienvenidos. Gracias. Realmente es un placer poder verlos y saludarlos a cada uno de ustedes. Pero sin más preámbulo, los invito a que abran sus Biblias en el capítulo 2 del Evangelio de Lucas. Y vamos a darle lectura del verso 1 al 20. Me acompañan con un amén cuando lo tengan, por favor. Amén. Dice así la palabra: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito,
y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con él una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Hasta ahí la palabra del Señor. Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, te ruego que me uses en esta tarde, Señor. Yo sé que tú tienes una palabra específica para cada uno de los que hemos venido con la intención de gozarnos con tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hoy estamos reunidos aquí para celebrar la Navidad, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ahora les hago una pregunta: ¿este acontecimiento es digno de celebrar, sí o no? Sí. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno que estemos en el mismo sentir. Por supuesto que sí, porque es el acontecimiento más importante, más glorioso, más grandioso que ha sucedido durante la historia de la humanidad. Porque si Jesús no hubiera venido, si Jesús no hubiera nacido, nosotros no tendríamos salvación, estaríamos condenados eternamente. ¿Por qué? Por nuestros pecados. Ahora bien, hay quienes dicen que la Navidad no la encontramos en la Biblia, que la Biblia no habla de la Navidad, pero lo que acabamos de leer fueron 20 versículos. ¿Y acerca de qué nos habla? El nacimiento de la Navidad, ¿verdad? Y otros dicen que es de origen pagano y que no se debe de celebrar. Pero es muy diferente que la gente celebre una fiesta pagana a que la Navidad sea pagana. Hay una gran diferencia ahí. Y el argumento más aplastante que tenemos es la palabra de Dios, lo que acabamos de leer, ¿verdad? Que es un argumento muy fuerte. El problema no es celebrar, sino cómo lo vamos a hacer. Y para ello solo hay dos formas, ¿verdad? La pagana, la mundana, como le quieran decir, y la cristiana. Bueno, la forma pagana es como los cristianos no la deben de celebrar. Cabe mencionar esto porque es necesario tener la seguridad de que de lo que estamos haciendo es bueno, está bien. ¿Por qué digo esto? Porque hoy en día hay mucha controversia en que si se debe de celebrar o no. Y hemos mencionado que hay algunos grupos de cristianos que no celebran porque según ellos es de origen pagano. Piensan así porque ellos siguen una línea absurda. No celebran Navidad, pero ¿qué tal eso sí?
¿verdad? Celebran cumpleaños, matrimonios que tienen origen pagano. Por ejemplo, la Biblia no nos habla, nos habla de matrimonio, pero no nos dice que hay que celebrar, pero tampoco nos lo prohíbe, ¿verdad? El bautismo también es de origen pagano, pero nada tiene que ver con el bautizo cristiano, absolutamente en nada lo podemos relacionar con estos ritos que toda religión o secta practican. Porque los paganos se bautizan, nosotros no deberíamos de bautizarnos, ¿verdad que no? Es una línea absurda, vuelvo a repetir. Hay muchas cosas más de origen pagano que muchos cristianos ignoran y otros pues se hacen de la vista gorda. Por ejemplo, los 7 días de la semana tienen nombres de origen pagano. Lunes, Luna; martes, Marte; miércoles, Mercurio; jueves, Júpiter; viernes, Venus, ¿verdad? Sábado, Saturno; domingo, Apolo, Sunday, como se le dice en inglés, ¿verdad? Sunday, día de sol. Y los meses también. Los primeros 8 meses del mes tienen nombres de emperadores romanos o de sus diosesillos. Yo les llamo así sin ningún temor. Porque... Y los últimos 4 meses pues tienen su significado en números, ¿verdad? Porque en el calendario romano así tienen ese número, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Bueno, siguiendo esta línea tan absurda, no deberían también celebrar nada durante los 365 días del año, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hoy se celebra San Cayetano, mañana Santa Gertrudis y así sucesivamente. Entonces, ¿verdad que es absurdo? O porque a diario mencionamos los nombres de dioses paganos, ¿acaso los estamos invocando o celebrando? No, ¿verdad? ¿O cómo les cambiamos el nombre al domingo? Vuelvo a repetir, es una línea absurda. Yo le pregunto a estos hermanos, ¿cuántas fiestas ordenó Dios en la Biblia? Ahí podemos encontrar varias fiestas que el Señor encontró. ¿Y las celebran ellos o las celebramos nosotros todas? No. Si la Biblia dijera que hay que celebrar la Navidad, tal vez nadie lo haría, o muy pocos, porque la gente siempre tiende a llevarle la contraria a Dios. Y en la Biblia tenemos muchos ejemplos. Tenemos a los reyes, a los jueces, al mismo pueblo de Dios, siempre llevándole la contraria a Dios. Ahora bien, estos grupos que se oponen son los satanistas, ateos resentidos, evangélicos ultraconservadores y falsos mesiánicos. Pero el más interesado en que no se celebre el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿quién es? Satanás, ¿verdad? Porque cuando Jesús nació, estaba anunciando su fin. La profecía que leía el hermano José Luis, Génesis 3:16, ¿verdad? Y le dijo al Señor, tú le morderás el talón o el calcañar y él te pisará la cabeza. Le dijo ahí, el Señor estaba anunciando el fin de Satanás con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, miren, investigando un poco, podemos darnos cuenta que los pastores que se oponen rotundamente a celebrar la Navidad son pastores de sectas como los Testigos de Jehová, los budistas, los musulmanes, etcétera, etcétera. También investigando un poco por ahí, pude darme cuenta que los pastores que se oponen y condenan, estoy usando la palabra correcta, condenan la Navidad, no tienen buen testimonio. No generalizo, pero los que yo investigué, ¿verdad? Solo voy a mencionar 2. No tengo nada en contra de esos hermanos, que Dios los bendiga y que Dios los ilumine. Pero ellos condenan la celebración con argumentos no bíblicos, diciendo ellos, quienes celebran la Navidad no han nacido de nuevo. Al escuchar a estos hermanos yo me preguntaba, ¿él verdaderamente habrá nacido de nuevo con su mal testimonio y queriendo judaizar a la iglesia de Jesucristo? ¿Verdad que hay mucha duda ahí? Sí. No voy a mencionar lo que han cometido, ¿verdad? Pues es grave, muy grave. Por ejemplo, hay un hombre que se llama, el que mencioné ahorita, se llama David Diamond, y otros tantos como Hugo Albornoz,
que en realidad poniéndoles atención no es la forma de atacar hacia, por ejemplo, a la Navidad. Lo hacen son muy violentos. Ahora bien, a estos hombres no les basta la Biblia y toman argumentos de libros de historia que fueron escritos por hombres. Nosotros como cristianos, la única palabra verdadera, segura y sin error que tenemos, ¿qué es? La Biblia, ¿verdad? Tú decides, hermano, ¿a quién le vas a creer? ¿A la palabra de Dios o a estos mitos y leyendas que fueron escritos por hombres? Nosotros deberíamos de tomar muy en cuenta las advertencias que nos hace Pablo, ¿verdad? Y son varias, son suficientes, no es una ni dos. Y Pablo nos dice ahí que no hagamos caso a fábulas y mandamientos de hombre, fábulas y mandamientos de hombre, ¿verdad? Cosas que ellos inventan, como lo hacen estos hermanos, siguiendo esta línea tan absurda, con fundamentos falsos, y optan por no celebrar la Navidad, prefieren creer en estos mitos y leyendas que ellos se han inventado. Ahora bien, recuerdan que mencionábamos hace unos momentos que el más interesado en que no se celebre es el mismísimo Satanás, ¿verdad? Bueno, pues yo no dudo que él use a estos hermanos y a estos falsos argumentos para atacar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hay una intención ahí maléfica, podremos decir, ¿verdad? Bueno, este grupo de cristianos de los cuales acabamos de hablar, son cristianos que conocen la palabra. Este grupo conoce la palabra, pero están decidiendo, vuelvo a repetir, a creer en mitos y leyendas, como esos mitos que se inventan, ¿verdad? Que Semiramis y que Nimrod y Pamplinas. Para mí no es verdad. Yo me baso 100% en la Biblia. Yo le creo al Señor lo que dejó escrito aquí. Ahora veamos el concepto que tiene el mundo de la Navidad y cómo la celebra. El mundo no conoce la palabra, no conoce a Dios. Para el mundo, todo diciembre es Navidad. Por ejemplo, desde el 8 de diciembre allá en Milpalta se celebra la Conchita, la Concepción, y luego el 12 de diciembre, ¿verdad? Que la celebra todo México, y así sucesivamente, durante todo este mes. Ellos no saben muchas veces lo que están celebrando y su significado, y por eso lo hacen de una manera equivocada. El concepto que ellos tienen de la Navidad, ese es el problema. El concepto que tienen es que diciembre, que todo diciembre es Navidad, ¿verdad? Y este tiempo es para hacer negocio. Ahorita en este tiempo podemos ver el materialismo al rojo vivo. Este tiempo es para vacacionar, para divertirse. Este tiempo lo ocupan para pecar. Es malo divertirse, no, pero también depende cómo lo hagamos o lo hacen ellos. Por ejemplo, hace unos días me llevaron allá a la casa un poco de arena. Voy a aplanar ahí un cuartito. Salí y le indiqué ahí a los jóvenes a dónde deberían de ponerla. Y me insinúa uno de ellos que querían unas cervezas. Y me dice, no jefe, dice, ya es martes. Y el cuerpo lo sabe, como que se antojan unas cervecitas. Y le digo, oye, pues dale chance de perder que pase media semana, ¿no? Y le digo, apenas es martes. Dijo, sí, ¿verdad? Dice, no, pero ¿qué cree, jefe? Dice, ya empezó diciembre, dice, todo diciembre es para cotorrear. Dice, ya viene la Conchita, ya viene Lupita. Y le digo, no, pues andas un poco desviado ahí, pero ese es el concepto que el mundo tiene, ¿verdad? Que todo diciembre es para echar cotorreo, según ellos. Hoy en día hay preposadas y posadas, y podemos ver en la televisión o en los bares, según ellos, haciendo una invitación a la gente, ¿verdad? Y ponen ahí unas fotografías, ¿cómo se les dice? Así de unas siluetas, ¿no? Si hay unas figuras provocativas, o un artista en la televisión, ¿verdad? Artistas famosos, y dicen ellos, que la paz y el amor inunden tu hogar, ¿verdad? Que hay como que muy lindo el mensaje, ¿no? Cuando muchos de ellos andan en prostitución,
andan en drogadicción, andan en alcoholismo y muchos de ellos han abandonado a su familia, han abandonado a su esposa, a sus hijos. Entonces, ¿tendrán un concepto correcto de lo que es la Navidad? No, ¿verdad? Bueno, mientras el mundo celebra sus ídolos, como la Lupita y Santa Claus, nosotros celebramos y adoramos al único Dios vivo y verdadero. No estos personajes mitológicos, porque ellos no dignifican el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ninguno de ellos, ¿o me equivoco? Amén. Todo esto mencionado es lo que un cristiano debe de abominar, debe de condenar, no la Navidad como algunas personas. Ya vemos que cristianos la atacan y el mundo pues peor, ¿verdad? Ahora veamos cómo se celebra cristianamente. Pero primero quiero leer un versículo que está en Colosenses 2, versículo 16. Colosenses 2, verso 16. Dice así la palabra del Señor: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. La palabra del Señor es muy clara, ¿verdad? Como que aquí tenemos la autoridad. El nacimiento de Jesús, vuelvo a repetir, es digno de celebrar y nosotros lo vamos a celebrar hoy. Vamos a comer, vamos a beber, agüita de Jamaica, pero vamos a beber. Y nadie tiene derecho a juzgarnos o a criticarnos o a querernos prohibir, ¿verdad? Porque la misma palabra del Señor nos está dando autoridad. Nadie te puede juzgar, hermano, nadie te puede prohibir esto. Bueno, la Biblia no dice sinceramente que debemos de celebrar Navidad, pero tampoco encontramos un solo verso que nos diga que no. Sin embargo, tenemos muchos principios para poder hacerlo. Por ejemplo, en nuestro capítulo base que leíamos, el capítulo 2 de Lucas, ahí la Biblia nos da información cómo la tierra y el cielo se unen para celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. En los versos 10, 11 y 20 encontramos a los pastorcitos aquí en la tierra adorando y glorificando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Era lo que leíamos, ¿no? Y en los versos 13 y 14 encontramos a los ángeles adorando y celebrando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en el cielo, ¿verdad? ¿Deberíamos de hacer nosotros lo mismo o no? Amén. Gloria a Dios. Sí, ¿verdad? Porque no hay verso que nos lo prohíba. Ahí les va otro principio bíblico en el capítulo 2, en el Evangelio paralelo de Mateo, capítulo 2, versos 10 al 11. No lo busquen porque estos pasajes ya todo el mundo los conoce, ¿verdad? Ahí están los magos, estos sabios, y los encontramos muy felices adorando a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí o no? Sí. Bueno, ya hemos visto a los pastores, a los ángeles, a los magos, celebrando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Es correcto o no? Sí. ¿Y lo estaban haciendo correctamente? Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos no estaban adorando a un ídolo. Ellos estaban adorando al Señor Jesús. Era un bebé, pero lo estaban adorando. No a un ídolo, vuelvo a repetir. No estaban tomando, no estaban peleando, no estaban chismeando ahí, como lo celebra el mundo, ¿verdad? Estaban celebrando gozosos, en paz, estaban en armonía con sus hermanos, estaban glorificando y alabando a Dios, muy agradecidos. ¿Por qué? Porque el Salvador había nacido y así es como nosotros como creyentes debemos de celebrar, ¿verdad? En armonía, gozosos. Aquí no hay lugar para la amargura, para la tristeza, para la soledad, porque no estamos solos y tenemos a Cristo en nuestro corazón. Ahora bien, es cierto que no nació el 25 de diciembre, ¿verdad? Que tanto se alega eso.
Pero el día, ¿qué más da, verdad? Si fue el lunes, martes, miércoles, el día no, por ejemplo, el lunes no hace más santo al miércoles y el miércoles al domingo, o el mes. Lo importante es que nació, y el cristiano verdadero lo celebra cada día de su vida, cada día que vive. Amén. El legalista no, porque si no sabe cuándo nació, cuándo lo va a celebrar, ¿verdad? Ahí sí se va a estar esperando lo que decíamos hace rato. Hoy no, porque es San Mateo, y mañana Santa Cecilia, y pasado, ¿verdad? Ahora bien, hermanos, miren, esto que voy a decir es muy importante. Escucha bien, y lo he venido repitiendo en algunas partes. Nosotros como cristianos no estamos celebrando una fecha, sino un acontecimiento. ¿Cuál es ese acontecimiento? Gloria a Dios, ¿verdad? Es la encarnación de Dios. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, del verso 14 al 16, yo se los leo. Dice, a los suyos vino, y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Verdad? Juan vio a Dios mismo encarnado. Nos podemos dar cuenta que Jesús vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Mateo 2:2 nos dice eso, ¿verdad? Y nosotros somos su pueblo, porque también ahí mismo en Juan 11:12 dice, no, es el verso que acabo de leer, ¿verdad? Ahora hago una pregunta, ¿cuántos de ustedes lo han recibido? Amén. ¿Cuántos de ustedes han creído en el Señor Jesús? Amén. Gloria a Dios, ¿verdad? Hemos creído en ese verbo que dice Juan, ¿verdad? Y aquel verbo fue hecho carne y vimos su gloria, gloria como del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Pues como ustedes lo han recibido y han creído, pues ahora somos sus hijos. ¿Esto es digno de celebrar, sí o no? Sí. Gloria a Dios. Somos más los que estamos de acuerdo. Cuando nosotros no hicimos nada para merecerlo, ¿verdad? Porque Tito nos dice, no por obras, sino por su misericordia, ¿verdad? No hicimos absolutamente nada para merecer tal privilegio. Bueno, como hijos de Dios, hoy como todos los días, debemos celebrar y mostrar nuestra gratitud a Dios, no solamente cuando nos convenga o cuando hay necesidad. Debemos demostrar nuestra gratitud hacia Él por haber venido y salvarnos de nuestros pecados y de la condenación eterna. Y de hacernos sus hijos. ¿Por qué? Por haber creído en Él y recibirlo como nuestro único y suficiente Salvador. ¿O necesitan a alguien más para que lo salve? No, ¿verdad? Él nos basta y nos sobra. Esto es lo que nosotros celebramos con la Navidad, la salvación por nuestro Señor Jesucristo. Sabiendo esto, nosotros como creyentes, lo mencionó el hermano José Luis, deberíamos anunciar que Jesús vino a este mundo como Salvador, pero que va a regresar como juez, nos dice la palabra, ¿verdad? Ya no vuelve a regresar así como bebito y ser humillado, ser crucificado, ya no, vuelve como juez. Así que este tiempo deberíamos ocuparlo para evangelizar, para compartir con los demás, con un amigo. Estas fechas se prestan porque la gente anda muy sensible, ¿verdad? A veces no tienen un familiar cerca o un amigo, o tienen un problema. Nosotros ya no estamos solos porque tenemos a Cristo en nuestro corazón, pero hay que ocupar este tiempo para llevar este mensaje de salvación, presentarles a nuestro Salvador. Debemos decirles que Jesús nació, que creció y murió, pero también resucitó y está vivo. Que ya no es un bebé, que ahora es un Dios todopoderoso, ¿verdad? Que dice la palabra que está sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Este es el Cristo que nosotros celebramos.
Y mientras que el mundo celebra lo que no conoce, ¿qué debemos de hacer nosotros? Orar por ellos, ¿verdad? Para que sea Cristo Jesús, para que Dios los traiga al conocimiento de Cristo y al arrepentimiento y les quite esa venda que también nosotros algún día la tuvimos. Platicaba con el hermano José Luis, podemos ir a la calle y observamos y nosotros andábamos haciendo lo mismo. A veces ni nos esperábamos que llegara diciembre, antes ya empezaba uno, ¿qué le voy a regalar y qué vamos a hacer para la cena? Nos acordamos de todo, menos del Señor Jesús. Se menciona mucho Navidad, pero nadie menciona al Señor Jesús. Así es que ocupemos este tiempo, hermanos, para predicar a Cristo. Mientras tanto, nosotros celebremos al que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ahora bien, ¿cómo podemos adorarlo? Con nuestro buen testimonio, celebrando la Navidad en forma pagana. ¿No? No. ¿Cómo? Cristiana, ¿verdad? No le hagan caso a este relojito, ahorita lo voy a quitar. ¿Verdad? En una forma cristiana, como Dios manda, amándolo, guardando su palabra, sometiéndonos a su voluntad, respetando su voluntad, porque muchas veces no lo hacemos. Ahora bien, todos estamos de acuerdo que el festejado hoy en este día es el Señor Jesús, ¿verdad? Amén. Vuelvo a repetir, lo vamos a celebrar hoy y mañana y el 24 y nadie nos lo puede prohibir. ¿Él merece un regalo, sí o no? Sí. Pues hagámosle un regalo como lo hicieron los magos. ¿Qué le podríamos regalar si la palabra dice que Él es Jehová es el dueño de la tierra, de toda su plenitud y de todo lo que habita en ella, ¿verdad? Pero ¿qué le gustaría al Señor que le regaláramos? Amén. Gloria al Señor. Nuestro corazón también dice, ¿verdad? Proverbios 23, 26. Dice el Señor, hijo mío, dame tu corazón. Amén. Él quiere un corazón limpio, un corazón bueno, un corazón obediente y lleno de, perdón, hermano, dígalo en voz alta. Corazón humillado. Amén. Y que lo ame, ¿verdad? ¿Están dispuestos a dárselo? Amén. Si hay alguien por ahí que no se lo ha entregado, hoy le hacemos la invitación a que se lo entregue, a que le entregue la vida a Cristo, ¿verdad? Y todo va a cambiar. No miento, aquí tengo muchos testigos que verdaderamente cambia nuestra vida cuando le entregamos nuestro corazón al Señor, ¿verdad? Voy a terminar con estas palabras, una profecía mesiánica que está en Malaquías 4:2. Yo se las leo, no se preocupen. Dice así: mas a vosotros, los que teméis a mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerritos de manada. Ya nació en tu corazón, ya eres salvo. Ahora sal y salta lleno de alegría, gózate con tu Señor. A veces no es bueno que nos quedemos con sentimientos que tenemos adentro, ¿verdad? Celebra hoy el día en que Cristo nació en tu corazón, el día que este sol de justicia nació en nosotros. ¿Qué echó fuera, decía el hermano? Las tinieblas, ¿verdad? Fuera dolor, fuera tristeza. Y si algún día tenemos un problema, la gran diferencia es que el Señor Jesucristo nos ha capacitado para afrontar cualquier problema. Ya no estamos solos, ¿verdad? Vuelvo a repetir, celebra hoy el día en que Cristo nació en tu corazón, hoy, mañana y pasado y todos los días que el Señor te dé de vida. Amén. Bueno, se me ocurrió ahorita, ¿por qué no te pones de pie, hermano, y le das un abrazo a alguien, principalmente a los que no conoces? Dile que lo amas, deséale una feliz Navidad, demuéstrale tu cariño, demuéstrale tu afecto. Bendícelo en el nombre de Jesús. Padre amado,
quiero comenzar esta oración, Señor, dándote la honra y dándote la gloria por lo maravilloso que eres, Señor. Gracias, Padre amado, porque un día naciste en nuestros corazones y allí has permanecido, Señor. Te damos gracias por tu fidelidad. Gracias por todos los favores que hemos recibido a través de este año, Señor. Gracias te damos también por las pruebas, porque ellas nos edifican también, Señor. Te damos gracias, Señor, y hemos aprendido a respetar la respuesta que tú has dado a nuestras peticiones, aunque a veces a nosotros no nos guste, Señor. Tú nos has enseñado también a respetar tu voluntad, Padre. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí reunidos, Señor, gozándote contigo, Señor, gozándose con nosotros, Padre amado, porque como se goza el festejado, también se gozan los invitados, Padre amado. Gracias porque un día nos hiciste tus hijos, Señor, y ahora somos coherederos de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén. Amén.